Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en la emisión estelar de 11 Noticias. Publicado en el diario oficial La Gaceta el incremento de presupuesto al Consejo Nacional Electoral para contratación del nuevo TREP. Rosa Elena Bonilla de Lobo no está en condiciones para someterse a juicio oral según dictamen médico forense. Sigue la muerte de más mujeres en Honduras. Hoy otra fémina fue asesinada y otra queda gravemente herida en Roatán. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Gracias por acompañarnos esta noche. Saludo de inmediato a Samantha Velázquez, pero veamos nuestro segundo bloque de titulares. Todos a vacunarse este fin de semana en Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía y Atlántida. Continúa búsqueda y captura de los supuestos asesinos de la exdiputada Carolina Echeverría Haylock. Vienen más cortes de energía en Honduras por la culpa del fracaso de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Damos inicio con las informaciones. Víctor Valladares nos da a conocer que Honduras está a las puertas de nuevos racionamientos de energía eléctrica, esto ante la mala administración por parte de la Junta Interventora de la ENE. Honduras está a las puertas de enfrentar nuevamente los temidos racionamientos de energía eléctrica ante la seria fragilidad que presenta su sistema de transmisión a nivel nacional, advierten representantes de la Comisión Reguladora de Energía. Si no se toman las decisiones correctas, por supuesto que sí, es que ya lo estamos sufriendo. Recuerden, hace 3 semanas tuvimos un apagón que afectó a varios países y ha sucedido el año pasado y cada vez está siendo más común porque no se le está dando el mantenimiento adecuado de la infraestructura. Lo anterior es producto de la falta de decisiones contundentes para recuperar el sistema energético nacional, asegura el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica, Miguel Aguilar. La ENE es una empresa viva, con grandes líneas de rescate institucional, cambiando el modelo estatal por un modelo competitivo, por un modelo eficiente. Esta realidad que enfrenta la ENE debe llamar la atención de todos los hondureños, considera el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juan Carlos Sicafi. Sí estamos en un problema grave de quedarnos sin energía porque el ENE no tiene la capacidad de invertir preventivamente y correctivamente. Se estima que solo en el sistema de transmisión se requiere de una inversión superior a los $400 millones, de acuerdo a las estimaciones de la CRE. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y empresarios esperan que congelar el reajuste a la tarifa energética no se convierta en espejismo. Empresarios esperan que el congelamiento al reajuste de la tarifa energética no se vaya a convertir en un espejismo y tenga que pagarse con creces el próximo año, porque el sector productivo nacional y la población no están para pagar más montos de los ya establecidos. El tema del subsidio, si bien el gobierno desea otorgarlo, lo cual consideramos puede ser una buena medida para algunos sectores, ¿verdad?, especialmente los más desposeídos, esto es necesario que el gobierno haga el pago del aporte correspondiente al subsidio. Si el gobierno decide otorgar el subsidio, debe ser un subsidio que aporte, ¿verdad?, en forma inmediata. Lo que no debe de permitirse es que el Estado se endeude más para poder saldar esos subsidios, según representantes de la gran industria. La economía funciona con temas transparentes para que el público tenga
el precio justo y la calidad correcta. Para que el pueblo no siga sufriendo el golpe en sus bolsillos, se necesitan cambios drásticos en la estatal eléctrica, anuncian miembros de la sociedad civil. También necesitamos reformas agresivas para cambiar el sistema energético en el país. Irresponsables totalmente. Nosotros sabemos que cualquier inversión que se haga en ANE se echa en saco rojo. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y las secuelas de la pandemia en temas de empleo prevalecen en Honduras, así lo advierte el Banco Interamericano de Desarrollo. Las secuelas económicas provocadas por la pandemia del coronavirus han alcanzado índices inimaginables en Honduras y las más palpables se reflejan en el desempleo, siendo las mujeres las más afectadas en este momento, de acuerdo a estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin duda, la pandemia ha agravado aún más esta situación, ya que las mujeres han enfrentado impactos económicos mucho más severos que los hombres. Eso no es difícil de explicar. Si consideramos que los sectores más afectados han sido exactamente aquellos con mayor participación laboral femenina, como las actividades comerciales, restaurantes y hotelería, entre otros. En la iniciativa privada consideran que esta cifra se apega a sus estimaciones recientes, donde se calcula que unos 700,000 hondureños perdieron sus puestos de trabajo y aún no logran recuperarlos. Desgraciadamente, 9 de cada 10 hondureños tuvimos problemas de empleo o afectación en nuestros ingresos el año anterior. Esto se ve reflejado en un aumento del subempleo, en un aumento de la informalidad, de la tasa de desempleo abierta que hemos tenido durante este último año y que desgraciadamente no hemos podido recuperarnos. La realidad que enfrenta Honduras en este momento profundiza los índices de pobreza, aseguran representantes de las centrales obreras. El que no tiene empleo se va. Miren, han subido los niveles de delincuencia estrepitosamente, de inseguridad. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y los transportistas amenazan con nuevo paro de labores ante incumplimiento de convenio con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Una vez más, los transportistas amenazan con irse a paro a partir de mañana debido a que las autoridades del Instituto de Transporte Terrestre, como garantes del gobierno central, no han hecho efectivo las cláusulas del acuerdo suscrito hace unos días, cuando las unidades fueron paralizadas a nivel nacional en demanda del pago de bonos atrasados y rebajas a los combustibles a pedido de la Asociación de Taxistas de Honduras. Si no nos dan respuesta, nosotros los vamos para las calles. Por otra parte, los dirigentes del transporte urbano dicen que no es justo que se les incumplan los acuerdos por los cuales ellos cedieron en sus acciones de protesta y actuaron de buena fe sin que hasta el momento se cumplan sus solicitudes, como es la readecuación de deudas bancarias. El argumento que lo que se firmó en el acuerdo no ha avanzado con el tiempo, la mesa de ejecución que se iba a llevar, que era el primer paso, no se ha cumplido. Entonces no sabemos cómo va caminando todos los procesos que nosotros teníamos pendientes. Por su parte, las autoridades del Instituto Terrestre, mediante un comunicado, manifestaron que se han desembolsado 230 millones como bono compensatorio excepcional para el transporte urbano en la modalidad de bus en el Distrito Central, beneficiando 843 registros, 56 empresas entre cooperativas, asociaciones y comerciantes individuales, 212.5 millones mediante programa de apoyo solidario, asistiendo a 51,000 operarios, 22.5 millones por concepto de beneficio de reactivación del servicio de transporte terrestre público de pasajeros, beneficiando a concesionarios de 1.456 unidades, y 1.250 millones de lempiras firmando el acuerdo de apoyo solidario financiero. El mismo incluye la disponibilidad de este dinero para el transporte público terrestre. Gisela Calix, 11 Noticias. Conozca ahora el panorama nacional de esta noche. Continuamos con las informaciones. Publicado en el diario oficial La Gaceta la ampliación del presupuesto para el Consejo Nacional Electoral. Nos amplía totalmente en vivo nuestra compañera Odali Urbina. Buenas noches, Odali.
días, buenas noches, televidentes de 11 Noticias. Ya ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta lo que es la aprobación de lo que estaba pidiendo el Consejo Nacional Electoral, en la cual ellos ya darán un inicio y un sinfín de retornos para dar a conocer lo que es la transmisión de resultados electorales preliminares y continuar con el cronograma electoral. Escuchamos a Telma Neda, ella es la gerente general de la empresa nacional de artes gráficas. Ya está publicado digitalmente el decreto legislativo 60, donde se amplía, ¿verdad?, el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Sí, en la fecha 10 también están los otros decretos, ¿verdad?, que es el 61 y el 62, que próximamente ya los van a ver en la plataforma para que puedan hacer uso de ellos. Sí, una vez publicada, tal como dice la Constitución de la República, ¿verdad?, entra en vigencia como ley y ellos podrán hacer uso administrativo y efectivo para tal uso. De esta manera, compañeras, entonces vamos a dar lectura a uno de los tweets que ha posteado una de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada. Ya se publicó la ley especial y en pleno convocado por la presidenta Ana Paola Hall, aprobamos por unanimidad de términos de referencia para transmitir resultados preliminares la noche de las elecciones. Tenemos TREP. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche. Regresamos al set principal. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Odali, por esta información. Bueno, ya con la ampliación y ya publicado, pues este nuevo presupuesto, ya se puede contratar, pues, ¿cuál será? El nuevo TREP en el Consejo Nacional Electoral. Continuamos, Samantha. Así es, y es que pese a lo manifestado por el doctor Mauricio Oliva, Kimberly Espinosa nos da a conocer que hay diversos sectores que están presionando para que el Congreso Nacional retorne a sesiones presenciales. Diversos sectores políticos y sociales respaldan la posición de la bancada del Partido Liberal de Honduras de retirarse de las sesiones del Congreso Nacional hasta que se convoque de manera presencial al hemiciclo legislativo. Si andan en modo campaña sin ningún temor, también pueden hacer el trabajo para el cual fueron electos, opinan desde el FONAC. Hay tres grandes partidos políticos ahí que deben de buscar consensos en procura de satisfacer el anhelo ciudadano. Existen temas trascendentales como el electoral, salud y educativo que deben de ser abordados con responsabilidad. Las sesiones virtuales se han prestado para aprobar millonarios empréstitos internacionales que dejan más dudas que respuestas, opina este analista. Hay muchas quejas de que no le dan la palabra a los diputados. Han ocurrido bastantes sesiones donde no dejan ingresar a los diputados. Hay fallas tecnológicas. No hay una verificación del voto, en fin, una serie de problemas. Desde el oficialismo se rehúsan a retornar de forma presencial, ya que dicen tener temor a contagiarse de COVID-19. Llaman a la reflexión a los representantes de oposición. Deben de ir a sesionar al Congreso con la forma virtual, como se les convoque, como es la facultad de la Junta Directiva y como lo manda la Constitución y las leyes. No se puede romper el quórum del Congreso, es una prohibición en el artículo 50, inciso 5 de la Ley Orgánica del Congreso. Son más de 100.000 empiras más las acreditaciones que tiene cada diputado mensualmente, por lo que deben de trabajar, concluyen. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y el periodista Guillermo Paz Manueles nos informa que la candidatura del presidenciable Salvador Nasralla está en alto riesgo. Debido a intensas divergencias internas que obligaron a corrientes disidentes a interponer recursos de nulidad ante el Consejo Nacional Electoral, la candidatura presidencial de Salvador Nasralla por el Partido Salvador de Honduras está en alto riesgo de no ser inscrita para participar en las elecciones generales. Lo que sí tiene problemas y lo que está en discusión es la inscripción de la planilla del nasrallismo, que está en una litis contra la planilla que presentó el policía Henry Osorto y la planilla que presentó un grupo de ciudadanos del departamento de Cortés encabezadas por el diputado Mauricio Castellanos. En ese procedimiento es que no se sabe qué es lo que va a resolver el Consejo Nacional Electoral.
Se explicó que si el CNE falla en contra de la planilla presidencial de Nasrallah, la única alternativa que tiene el señor de la televisión para ser candidato presidencial es aceptar la postulación de la alianza entre el PINU y el PSH, conocida como Unidad Nacional Opositora de Honduras, la UNO. Hablar con el Partido Salvador de Honduras y ver pues si hay interés de poder encabezar. Esta es una posición mía. Esto no se ha discutido en asamblea. Esperamos que las autoridades electorales cumplan con su función, cumplan con su trabajo y que no se conviertan en obstáculos para el desarrollo de las próximas elecciones y para la continuidad también de nuestros procesos democráticos. La dirigencia del PINU confirmó que ellos están decididos a cederle a Nasrallah la candidatura presidencial de la UNO, que prácticamente ya está inscrita en el ente electoral. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y el sector civil del país pide a candidatos a cargos de elección popular transparencia y rendición de cuentas. Tras poner en marcha el programa 3 de 3, la Asociación por una Sociedad Más Justa pidió a todas las personas que aspiran a un cargo de elección popular de los 14 partidos políticos que se acojan a una iniciativa que busca que la ciudadanía que aspiran a ser presidentes, diputados y alcaldes sean los mejores hombres y mujeres con que cuenta el país. 3 de 3 quiere decir, son 3 declaraciones: la declaración patrimonial, la declaración de sus antecedentes personales, que lo que implica es el CV, su experiencia ya sea laboral, profesional, también la declaración de estar al día con el pago de impuestos. Es decir, esas son las 3 declaraciones. Los primeros en presentarse a esta iniciativa fue la candidata presidencial por el Partido Innovación y Unidad, Doris Gutiérrez, aspirante a diputados y alcalde por esta institución política. Llegó el momento en que podamos darle la oportunidad a todos los compatriotas que realmente puedan conocer a profundidad las personas que están optando por un cargo para dirigir su futuro. En las elecciones internas pasadas, de casi 4,000 personas que aspiraban a un cargo de elección popular, en los partidos Nacional, Liberal y Libre, apenas 37 se atrevieron a llenar el formulario de la información de ASJ. Mientras tanto, el resto se abstuvo de esta iniciativa. Son mínimos, exacto, y comparto contigo, claro que sí, debemos de ser más y por eso es que el día de hoy iniciamos nuevamente con esta iniciativa y retamos a cada uno de los políticos para que llenen su 3 de 3. René Amaya, 11 Noticias. Y los partidos políticos con el enorme reto de vencer el 50% de abstencionismo electoral. Representantes de sociedad civil advierten que los 14 partidos políticos que participarán en la justa electoral de noviembre 28 tienen el enorme reto de hacer una campaña propagandística de altura que llene las expectativas del votante para poder vencer el 50% del abstencionismo histórico. Poder garantizar con propuestas a este gran segmento de la población que son jóvenes, cómo pueden acudir a las urnas con base a la propuesta. Recordemos que sobre todo los candidatos presidenciales deben de tener propuestas sobre todo en salud en estos tiempos de pandemia, en educación, en seguridad, en empleo, cómo van a transformar el país para que inviten a este gran segmento de la población a ir a depositar su voto. Para que el electorado dé el voto de confianza, los candidatos deben demostrar que son capaces de cambiar el rumbo del país, con propuestas realizables en un corto y mediano plazo, opina este analista. Las otras estructuras políticas creo que van a jugar mucho con su capacidad organizativa para poder garantizar los votos en las urnas. Otros expertos confían que el votante es consciente que solo a través de las urnas se puede cambiar el rumbo de la nación. Sabemos que los mecanismos tienen que ser políticos y que por lo tanto tenemos que asistir a las urnas. La campaña proselitista arranca a finales del mes en curso según cronograma electoral del Consejo Nacional de Elecciones. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Bien, continuamos con las noticias, dándole a conocer que con la meta de 50,000 vacunados, la Secretaría de Salud confirma un nuevo vacunatón, esto para el litoral atlántico.
Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios serán los próximos departamentos donde se llevará a cabo la tercera jornada de vacunatón desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche este sábado 14 y domingo 15 de agosto. En esta jornada de vacunación se tiene como meta vacunar a 50,000 hondureños. Tenemos preparado otro vacunatón en el litoral atlántico. Esto significa el departamento de Atlántida, Colón, Gracias a Dios, e Islas de la Bahía, de tal forma que sigamos con este procedimiento, que nadie se quede atrás en la vacuna. Este vacunatón contempla a personas de 25 años en adelante. De acuerdo al informe de la Secretaría de Salud, en este tercer vacunatón se vacunarán a personas de 25 años en adelante. Aseveran que para detener la propagación del mal viral es necesario que la población se aboque de forma masiva a los centros de vacunación. Las personas mayores de 25 años sin restricción, ¿verdad? Ya sea con o sin comorbilidad. Y bueno, reiterarles, la meta es de 50,000 personas a las que tenemos que llegar en estos 4 departamentos. Por otro lado, el ministro de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO afirmó que apoyarán la actividad y se le dará prioridad a las personas que tengan condiciones especiales. Para poder proveer la logística necesaria y movilizar a aquellas personas de la tercera edad, discapacidad y darles prioridad en estos centros. Así como lo hemos estado haciendo en los últimos vacunatones, en este caso, de igual forma se va a estar atendiendo a la población. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y este miércoles se reanudó el ensayo clínico de un grupo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que realizan para verificar la combinación de distintas vacunas en personas que ya recibieron una primera dosis de Sputnik 5. Se espera que puedan participar al menos 1,000 hondureños en los estudios. Con mucho agrado les comentamos que esta mañana se retomaron las actividades del proyecto, ¿verdad?, del ensayo clínico. Se vacunaron a las personas que estaban pendientes y iniciamos, ¿verdad?, con la inclusión de los participantes que estaban pendientes. ¿Cómo se ha dado todo este proceso y la gente cómo la ha visto? Bueno, recuerden que siempre había un poquito de incertidumbre, ¿verdad? Pero afortunadamente hemos tenido una buena aceptación, las personas han venido, hemos tenido personas mayores, hasta miembros del gremio periodístico, ¿verdad? Se han vacunado. Y más de 3,000 trabajadores del sector de la construcción fueron vacunados este miércoles. El sector de la construcción es uno de los más importantes en cuanto a la generación de empleos en el país, por lo que la Secretaría de Salud lo incluyó como grupo priorizado, por lo que hoy comenzó la inoculación contra el COVID-19 a por lo menos 3,000 obreros, además profesionales de la ingeniería y la arquitectura. Para poder inmunizar alrededor de 4,000 hondureños, lo de Tegucigalpa va a ser zona centro-sur-oriente y lo de San Pedro Sula va a ser noroccidente. Con eso completamos esta inmunización del sector infraestructura. La industria de la construcción, como un sector esencial dentro de lo que es la economía del país, se ameritaba esto más temprano que tarde, ¿verdad? Bueno, no podemos decir nada, estamos trabajando ahorita ya en el proceso de vacunación. Las personas beneficiadas con el antídoto contra el coronavirus aseguraron que han tenido que trabajar bajo la amenaza de un enemigo invisible. Bien importante para nuestra salud, más que todo. Y como nosotros obreros de la construcción, es muy importante vacunarse. Es importante porque en realidad recuerde que es tan complicada siempre la cosa sobre lo del COVID y la verdad que sí la necesitábamos y es la primera dosis. Este proceso de vacunación fue supervisado por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en una actividad que se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples de la Cancillería, como parte de las campañas de vacunación y creciente inmunidad entre la población. Gisela Calix, 11 Noticias. Y autoridades siguen sin saber si la variante Delta ya está en el país.
Luego que algunas clínicas privadas han identificado científicamente al menos 3 casos de la variante Delta en Honduras, voces calificadas manifiestan que es irresponsable dar este tipo de informaciones sin un sustento de las autoridades competentes. Aunque aceptan que las 50 muestras enviadas a Panamá hace un par de semanas no han dado resultados. Todo laboratorio privado está pegado al marco normativo de la Secretaría de Salud, porque es la que rectora la salud de lo privado. Tienen la libertad de poder hacer los exámenes que desean, eso sería coartarles, por ejemplo, la libertad de comercio, pero lo que no tienen libertad es de poder decir que se confirman casos. Por su parte, microbiólogos son del criterio que estos laboratorios privados pueden contar con la capacidad que quizás el gobierno hondureño no posee para determinar si en realidad Delta ya está en Honduras. Bueno, las clínicas privadas pues ellos tienen su capacidad de comprar sus kits. Yo no le puedo decir qué tan confiables son o no confiables, ¿verdad? Pero sí, si ellos están reportando que tienen presencia, lo hacen con responsabilidad. Asimismo, expertos manifiestan que la crisis sanitaria en el país por el COVID-19 es responsabilidad de esta variante, por lo que lamentan que no se tomen las acciones concretas. Es la más agresiva porque tiene como característica el ser altamente infectiva. O sea que con una gran facilidad una persona en términos de segundos puede contagiarse. Lo otro es que influye directamente sobre el efecto de las vacunas, o sea, sobre la eficacia de las vacunas. En fechas anteriores, autoridades confirmaron la circulación de las variantes alfa, beta y gamma. Sin embargo, expertos aseguran que es la Delta la que tiene manos arriba a los hondureños. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y el COVID apertura un apocalipsis en Honduras. Se desata la mortandad y también los contagios, nos informa Shirley Martínez. A criterio de los galenos, el COVID-19 apertura el apocalipsis en Honduras. Quienes con suma preocupación señalaron que debido al tardío proceso de vacunación, muchas personas pagaron las consecuencias de una mala administración de la pandemia. La positividad y los contagios rebasaron cualquier pronóstico. La enfermedad dice que va a sobrevivir el más fuerte y va a morir el que tenga que morir. Suena cruel, suena despiadado, pero eso es la historia natural de la enfermedad y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos diseñado un sistema de enfrentamiento a la pandemia un poquito más eficiente, pues tal vez otro gallo nos cantara, ¿verdad? Tenemos personal de la salud infectado, tenemos pacientes bien graves que están llegando tarde a los triajes y tenemos ausencia de cupos para alto flujo. Por lo tanto, la población debe de extremar las medidas. Los pediatras también advierten que niños de 2 meses en adelante se están tornando víctimas mortales, siendo responsabilidad directa de los padres quienes los están exponiendo en los centros comerciales o en reuniones familiares. Está siendo afectada por el coronavirus. Lo más seguro tengamos nuevas variantes y también la no vacunación en estas edades pediátricas, porque todavía no hay una autorización internacional, van a tener impacto sobre la salud de los niños. Ante el comportamiento del virus en las últimas semanas, nadie debería de estar relajado. Por el contrario, se deben de reforzar las normas sanitarias y garantizar más vacunas a todos los hondureños. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y rinden declaración ante el Ministerio Público personas ligadas al tráfico de vacunas Sputnik 5 desde México. Fiscales adscritos a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública han iniciado con la toma de declaraciones a las personas que fueron detenidas en México cuando transportaban en una aeronave un lote de vacunas Sputnik V falsas para ingresarlas a territorio hondureño. La intención era importar este lote de vacunas. Por tanto, se va a también citar al personal de Aeronáutica Civil, así como también de la Fuerza Aérea y todo el personal que sea necesario para poder esclarecer estos hechos, y desde luego también al personal ejecutivo de la empresa que venía dirigido estas vacunas. La declaración de las primeras personas involucradas en el ilícito del contrabando de este tipo de vacunas solo son parte de un proceso investigativo, informó el portavoz del Ministerio Público, donde a futuro no se descartan requerimientos fiscales. Haciendo la toma de declaraciones para poder identificar si hay algún tipo de delitos, quiénes estarían supuestamente involucrados. Desde luego que al final de la investigación, si hay responsabilidad penal, desde luego se va a saber quiénes son los responsables y por qué delitos
serían acusados. La aeronave fue detenida en el aeropuerto de Campeche, México, el pasado 16 de marzo y venía dirigida a San Pedro Sula, teniendo entre su tripulación 2 pilotos, 2 médicos, un auxiliar de enfermería y ejecutivo de la empresa, a la cual venía dirigida el lote de vacunas. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Bien, y los femicidios continúan en el territorio nacional. Nuestra compañera Iris Urbina nos informa que han matado a una mujer y dejan gravemente herida a otra. Esto sucedió en Roatán. Esta desgarradora escena se vivió a inmediaciones de una agencia bancaria en Roatán, Islas de la Bahía, cuando sujetos desconocidos asesinaron a una mujer supuestamente por asaltarla. En la balacera también resultó herida otra fémina de la tercera edad que pasaba por el lugar en el momento del hecho. El informe policial establece que la mujer que perdió la vida venía saliendo de un cajero automático cuando fue sorprendida por 2 criminales que llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon en varias ocasiones dejándola gravemente herida. De inmediato fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial donde lamentablemente falleció. De igual forma, la otra mujer que resultó herida y que fue identificada como Gloria Méndez Johnson recibe atención médica en un centro asistencial de la zona. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Y con el auto de formal procesamiento en contra del primer capturado por el asesinato de la exdiputada Carolina Echeverría Haylock, no se han detenido las pesquisas para dar con el resto de otros implicados en este brutal crimen, sostienen funcionarios de la Secretaría de Seguridad. Y los análisis de la Dirección de Ciencias Forenses del Ministerio Público revelan que la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo no puede someterse al juicio oral y público hasta que termine su tratamiento. Los jueces designados convocarán a las partes el lunes 16 de agosto para agendar otra fecha. El Tribunal de Sentencia designado para conocer el proceso penal incoado contra la ex primera dama de la Nación, Roselena Bonilla Ávila de Lobo, ha notificado a las partes procesales que el dictamen médico forense solicitado por los jueces indica que por el momento la evaluada no se encuentra en capacidad de ser sometida a juicio oral y público. El dictamen médico legal, que ha sido firmado y sellado por el facultativo de la Dirección de Medicina Forense, recomienda se continúe con el tratamiento iniciado y se realice una nueva evaluación médica en un mes, es decir, 30 días, a fin de constatar si la evaluada ha superado el padecimiento físico encontrado. Y las Fuerzas Armadas aseguran un narcolaboratorio y también encuentran una plantación de la hoja de coca en Colón. Las fuerzas de seguridad de Honduras localizaron plantaciones ilegales de hoja de coca y un laboratorio supuestamente dedicado a procesar este tipo de estupefaciente en una operación en el Caribe del país, informó el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras. Ya son 5 días continuos en operatividad de localización, aseguramiento y erradicación de plantaciones de estupefacientes, entre ellas plantas de marihuana y plantaciones de arbustos de hoja de coca. Recientemente en el sector conocido como La Zambita, colindante con Iriona, departamento de Colón, ha sido asegurada una plantación de arbustos de hoja de coca. También se ha asegurado un narcolaboratorio y se está realizando lo que es el conteo de toda esta plantación de estupefacientes. El laboratorio clandestino fue localizado durante un allanamiento en el municipio de Iriona, departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, según un informe de la Policía Nacional. De esta manera se confirmó que más de 270.000 hectáreas de hoja de coca han sido incineradas en el sector. Ya han sido cortados, incinerados casi más de 240.000. En el presente año se han desmantelado más de 10 narcolaboratorios y se continúa también con la erradicación de plantaciones de marihuana. Según expertos, el territorio de Honduras, principalmente el Caribe, es utilizado por grupos de traficantes de drogas suramericanos que envían cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Para 11 Noticias, Odalia Urbina.
Y un joven fue capturado en el sector de la Ribera Hernández, en San Pedro Sula, en posesión de unas 300 bolsitas que contenían supuesta marihuana y cocaína, las que distribuían en la zona como parte de una banda dedicada al trasiego de estupefacientes. Lo que es la colonia Cerrito Lindo, sector Ribera Hernández, prácticamente sector fronterizo entre la Ribera Hernández y las Lomas del Carmen, se le ha dado detención a un jovencito de apenas 20 años de edad. Este se presume ser miembro de una banda delictiva denominada Los Aguacates y encargado de la distribución de droga en ese sector, ya que al momento de su detención se le ha encontrado en posesión de 300 envoltorios plásticos conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana. Y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturaron a 12 supuestos miembros de diferentes bandas criminales en la capital. A los sospechosos se les vincula en diversos actos ilícitos, entre ellos extorsión, venta ilegal de estupefacientes, portación ilegal de armas, y de esta manera los responsables serán puestos a la orden de la justicia para determinar si tienen responsabilidad penal. Se ha logrado darle captura a 12 miembros activos de diferentes organizaciones criminales, esto mediante el cierre de al menos 6 operaciones simultáneas. Dentro de los capturados se encuentran miembros de estructuras tanto de sicariato, extorsión, venta de drogas, de diferentes organizaciones criminales, y a quienes las investigaciones lo responsabilizan de estar detrás de la comisión de diferentes hechos violentos en la ciudad. Y un ciudadano identificado como José López fue asesinado de varios impactos de bala en la comunidad de San Buenaventura, Santa Cruz de Yojoa. La víctima estaba trabajando en la construcción de una vivienda hasta donde llegaron 2 sujetos en motocicleta y después de un cruce de palabras le infirieron varios impactos de bala para después darse a la fuga, según el informe que elaboraron agentes policiales que custodiaban la escena. Y un menor de 17 años fue capturado en el municipio de Sabana Grande por suponerlo responsable del homicidio de un hombre en la capital del país. Según los agentes de la Dirección Policial de Investigación, también se le acusa de decapitar a un residente de ese municipio ubicado al sur del departamento de Francisco Morazán. Como producto de labores de seguimiento y vigilancia, agentes de investigación de la Policía Nacional reporta la aprehensión de un menor de edad, supuesto miembro activo de la pandilla 18, al que se le siguen diligencias investigativas por el asesinato de una persona en el municipio de Sabana Grande. En el Departamento de Delitos contra la Vida de la DPI se encargó de la investigación, remisión de expediente y la aprehensión en la aldea Los Chorros del municipio antes mencionado. El requerido supuestamente es un miembro activo de la estructura criminal de 17 años, originario y residente en el caserío Las Mesas de la aldea Los Chorros. Y residentes de la colonia Reinel Funes, ubicada en la carretera que conduce al sur del país, se tomaron durante varias horas la vía de acceso a su comunidad exigiendo que se reparen las calles interiores de su comunidad, proyecto por el que hace varios años vienen luchando. Ante la falta de respuesta a sus necesidades de parte de la municipalidad capitalina, horas más tarde la Policía Nacional recurrió al lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar a los vecinos del sector. Continuamos informándole. En 11 Noticias, emisión estelar, han identificado más centros educativos en varios municipios para el retorno a clases. La Secretaría de Educación identificó más centros educativos para el retorno a clases semipresenciales, además del avance en las coordinaciones para la vacunación de alumnos a partir de los 12 años. Pronto iniciaremos con la vacunación de los jóvenes de más de 12 años en estos centros educativos que entrarán en proceso de apertura semipresencial para que también puedan tener sus 2 dosis de vacuna contra la COVID-19. El regreso a la semipresencialidad es vital para un mejor aprovechamiento, sostiene el exsecretario de Educación, Marlon Escoto. La escuela pública en algún momento tiene que abrirse. Llevamos 2 años acumulados, más de 1 millón de escolares que no han tenido escuela estos 2 años, pero estos pilotajes tienen que hacerse con muchísima responsabilidad. Los dirigentes magisteriales se muestran de acuerdo con estos avances que son vitales, sin embargo, esto no sería posible para este año.
Bueno, primero que si hay vacunación para los niños en edad pues de más de 12 años, eso es buena noticia, no solo por el tema escolar, sino que por el tema de salvar la vida, de salvaguardar la vida de la ciudadanía. Esos son los pasos que tenemos que ir dando de aquí para febrero del próximo año, pero en este momento, a regresar a las aulas escolares, seguimos diciendo nosotros que solamente es abrir una caja de Pandora y exponer. Sin embargo, se aclara que estos planes dependerán del comportamiento de casos de COVID en los municipios en los que se desarrollen las clases. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y socializan el retorno a clases semipresenciales o presenciales en Lempira. Sobre el retorno a clases semipresenciales o presenciales, se profundizó en el Foro de Educación, pretendiendo que padres de familia no tengan ninguna duda, esto en el departamento de Lempira. Porque nosotros somos parte también de la comunidad educativa y en base a experiencia y en base a todo esto nos vamos a encontrar con los compañeros y compañeras docentes, muchos, quizás un mayor porcentaje de docentes muy comprometidos, responsables con su trabajo, pero también encontramos compañeros docentes que no tienen esa proactividad. Las estrategias para una calidad educativa se analizan. No obstante, la salud de los maestros y alumnos es lo primordial, señalan. Entendemos que el confinamiento, el hecho de estar frente a una pantalla, el hecho de estar en un círculo, en un ciclo ahí de la casa, de la cama a la mesa, de la mesa a la cama, al sofá, todo eso, a la silla, eso en algún momento genera, más que todo en el adolescente, una desesperación. Ante un alto porcentaje de vacunados, la posibilidad de retornar a las clases incrementan. Intervención y este tema, la parte socioafectiva, lo que nosotros tratamos de transmitir a nuestras autoridades a nivel de municipios es el hecho de tratar este tema con mucha delicadeza. Para 11 Noticias, informó Franklin Rodríguez. Y autoridades logran acuerdos con docentes Proeco. Las autoridades de la Secretaría de Educación, Finanzas y del Instituto de Previsión del Magisterio lograron acuerdos con los docentes del programa de educación comunitaria Proeco para que sean incorporados al sistema regular. De los recursos que sean necesarios para la formación académica de cada niño. Es por ello que hoy, junto con el ministro Arnaldo y representantes del INPREMA, podemos decir que hemos llegado a un buen acuerdo. Otro punto que exigían los educadores de esa modalidad eran los beneficios del INPREMA. Y como INPREMA nos hemos comprometido a actualizar los registros de las aportaciones que tiene cada uno de los docentes y ofrecerles los productos y servicios que INPREMA ofrece, incorporándolos a la cadena de valor que ofrece INPREMA en cuanto a sus productos y servicios. Los afiliados al programa Proeco creen que es un avance importante para sus exigencias y esperan el fiel cumplimiento de todas las instituciones concernientes. Los acuerdos que tenemos, pues, el día de ayer que firmamos es que el gobierno tiene una propuesta de 1.500 lempiras a partir de octubre a los licenciados en educación básica o en diferentes áreas, y los maestros que están estudiando, que son de base, de las normales, estarían ganando 1.100 de aumento. Los acogidos a este sistema realizaron una serie de acciones de presión a nivel nacional para lograr este objetivo. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, y con esto llegamos al final de las informaciones, Ivette. Así es, nos despedimos, Samantha. Tengan una feliz noche, pero ya sé aquí en estudios, el gallo de los deportes, Marlon Mejía, con lo más relevante a nivel nacional e internacional.